Ok, comenzamos la clase de consulta. Entonces creo que la pregunta que les hice era que si hacemos un review del capítulo. Bueno, recuerden lo que siempre les voy a decir. Tomamos como línea de base el Wolf y agregamos el Harper y el Feducci. ¿De acuerdo? De ahí ampliamos. Y la clase que viene vamos a ver lípidos específicamente. Bien, en este capítulo, que es el capítulo 19 eh, del Wolf, capítulo 19. La primera parte es la presentación, la introducción al eje temático que vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Son definiciones básicas. Nosotros sí o sí tenemos como objetivo trabajar con carbohidratos, lípidos y proteínas. Y cuando hablamos de proteínas vamos a trabajar con un apartado de enzimas, que seguramente eso lo vamos a sacar con mucha fuerza, que son 8 capítulos, literal, creo que son 8, de Harper. Eh, a ver. Bueno, la clasificación, sustancias bioinorgánicas, bioorgánicas. Ok. Esta es una simple introducción. Vamos al punto. Entonces, el primer abordaje que tiene el capítulo, eh, lo que tiene que ver con el nombre, yo le dije que el carbohidrato y el hidrato de carbono es exactamente lo mismo. La definición, polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas sería la mínima expresión, ¿de acuerdo? Polihidroxialdehído, polihidroxicetona, lo estuvimos hablando de eso. Fíjense que acá le ponen la letra N, porque evidentemente es la zona en donde se puede alargar la molécula. Y ustedes cuando ven el diseño que yo les presenté de la familia de compuestos de las aldosas y de las cetosas, eh, se elonga la cadena acá, en esta parte, ¿no? En este carbono, que en realidad después son los carbonos quirales. Bueno, habla de conceptos de monosacáridos, cómo se clasifican, ¿de acuerdo? Monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, eso tiene que ver con la cantidad de unidades, ¿sí? Entonces, monosacárido, una unidad, oligosacárido, dos o más, y el polisacárido, generalmente el polisacárido se define si tomamos el criterio de los péptidos y las proteínas, con más de 100 unidades ya sería un polisacárido. Si no, cae en la categoría de oligosacáridos en general. ¿Está? Bueno, definiciones. ¿Qué más? Me empieza a fallar el monitor. Eh, la estereoisomería. Acuérdense que acá el capítulo presenta qué son los isómeros. Está recordando un poquitito de los conceptos de este, los alquenos, en donde eh, presenta esta molécula con doble enlace para mostrar qué pasa con la organización y la distribución en el espacio, ¿no? Entonces después introduce el concepto de los enantiómeros, que tiene que ver con el carbono quiral. Aquel carbono quiral era el que tenía 4 sustituyentes diferentes y una de las características de los enantiómeros era que son estereoisómeros cuyas imágenes especulares no se pueden superponer entre sí. Esa sería, digamos, la definición de, de enantiómeros, ¿no? Y te dice lo que yo les comenté en algún momento, que las manos serían un ejemplo. Vuelvo otra vez a decir, la imagen especular y el superponer, no enfrentar. ¿Está? Entonces, enfrentar, no. Porque si vos enfrentaste, coincide el 100%. ¿De acuerdo? Después está, ¿qué más? Otro. Ven que tengo como un brillo que se apaga y se enciende. No sé, qué está fallando. O el monitor o la placa de video, no sé. Bueno. Em, es no superponible, carbono quiral es el concepto, ¿de acuerdo? Donde el carbono quiral es aquella molécula que tiene 4 sustituyentes diferentes. Acá en este libro hay un error, pero no sé, nadie me lo preguntó, señal de que tal vez no lo leyeron tan críticamente. Fíjense, acá trata de mostrar eh, lo que es una molécula superponible y no superponible. Un carbono quiral. Fíjense, este carbono es quiral y vamos a ver, el átomo de carbono tiene ¿cuántos sustituyentes?
Tenemos bromo, flúor, cloro y hidrógeno. ¿Son diferentes? Sí. Por lo tanto, no se pueden superponer. Si vos imaginariamente a esta molécula la tomaras de la patita donde está el bromo y la tratás de poner una arriba de la otra, no coincide. Por más que lo gires, nunca jamás va a coincidir al 100%. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? A ver, si te queda la sensación de que coincide, en realidad no es así porque en el espacio no queda en la misma posición. ¿De acuerdo? Recuerden que, por ejemplo, en esta representación gráfica, el cloro está hacia adelante del plano de papel. Después, acá tenés un no superponible. Veamos. Eh, un hidrógeno, un grupo ácido orgánico, un grupo alcohol y un grupo metilo. Efectivamente es quiral porque son los cuatro sustituyentes diferentes. Después acá dice que estos son superponibles. Y sí, porque no tiene cuatro sustituyentes diferentes. Tarde o temprano se va a superponer la molécula, ¿de acuerdo? Vos la vas enfrentando, no enfrentando, sino que la vas superponiendo y en alguno de los giros que vos establezcas, sin ninguna duda, no va a superponerse la molécula. ¿Eh? Miren, acá está eh, el pequeño error ortográfico que dice aquiral o quirales. No, este es quiral y este es aquiral. Este carbono no es carbono quiral. Cuidado entonces con esta palabrita que tiene un error ortográfico. ¿Sí? Fíjense cómo he leído el libro al detalle. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, no vayan a quedar en la trampa. Entonces, estas moléculas son moléculas quirales. Estas son aquirales, que lo mismo decir que no son con carbono quiral. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, corrijan la ortografía del libro. Esto tiene que ver con la propiedad, seguramente, la propiedad óptica de desviar el plano de la luz polarizada, lo que yo les decía a ustedes, que el haz de luz está compuesto por las ondas eh, que vienen en 360 grados y el polarímetro te lo convierte en un haz de luz que tiene tan solo una posición la onda, ¿no? Eso gracias al filtro. Entonces, son ópticamente activos, dextros rotatorios y levos rotatorios. ¿Y de qué? De la luz polarizada. Esa es la propiedad óptica. Recuerden que la cantidad de grados que va a desviar la luz y en qué sentido, solamente vos lo podés evidenciar en el laboratorio, usando un polarímetro. ¿De acuerdo? Vale, vale. Entonces, bueno, acá habla de algunos ejemplos. ¿Vieron lo que yo les comentaba acá? La letra D y la letra L no corresponde a dextro ni a levo, sino que tiene que ver con la posición del oxidrido. Les dije que esto era pregunta de parcial, ¿sí? D y L se refiere a la dirección en la que se encuentra el oxidrilo del segundo átomo de carbono del gliceraldehído en la proyección de Fischer. ¿Está? Ven que yo siempre les he estado destacando que este libro eh, perdón, estamos grabando la clase. Que este libro, sí, ok, estamos grabando. Estos comentarios al margen que parecen en otros textos, parecen poco importantes, bueno, acá tienen enunciados lindos, bastante aclaratorios. Bueno, en esto terminamos nosotros la primera clase, que era para comprender qué significaba eh, el enfoque y el análisis de la luz polarizada. Bueno, acá está un polarímetro. ¿Qué más? Acá lo que les está mostrando no sé qué les está mostrando porque no lo he visto. Recuérdenme, a ver. Ah, mira, lo que yo les decía del signo, ¿vieron que en la diapositiva que yo tenía el más y el menos no estaba escrito? Bueno, porque según algunos textos, en algunos textos no lo ponen porque eso es a referencia de la evaluación en el laboratorio. Eh, Ustedes deben incorporar este concepto que el más o el menos sí va. ¿Eh? Va en la nomenclatura. Entonces, hasta que hablemos de la predicción o la formulación de Howard, bueno, no nombramos alfa ni beta, sino que decimos D o L más o menos, ¿sí? Porque eso no sabemos cuál es cuál, el
gliceraldehído o el hidrato de carbono del que se trata. Bueno, acá trata de fundamentar de qué manera desvía el plano de la luz polarizada, después define los monosacáridos, los agrupa en aldosas y cetosas, que es el cuadro que yo les mostré a ustedes, ¿sí? Nada más que se lo mostré en colores. Y si ustedes se fijan en este libro, seguramente también les está mostrando los compuestos más relevantes que deben saber. Yo diría que de la eh, diapositiva o la imagen que yo les compartí, los que estaban coloreados y lo que hemos usado con más frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces acá habla de el concepto de la letra D y la letra L del penúltimo oxidrilo, que es la porción en donde se superpone de una mejor manera eh, el gliceraldehído a lo largo de todas las familias de compuestos, ¿no? La ribosa, mira, acá te muestra, fíjate vos qué interesante. Acá te está mostrando la desoxirribosa para que vos termines de comprender esto de los ácidos nucleicos en el ADN y el ARN, perdón, eh, del genoma. Bueno, acá te lo explica, ¿sí? Después las exosas, las agrupa. Esto que está así de manera secuencial en el libro es la tabla que yo les he mostrado, ¿ok? ¿Qué más? Después tenés las cetosas. Fíjate que acá se coloca la fructosa, se me apaga el monitor. Eh, la fructosa es una cetosa, ¿lo ves ahí? Carbono secundario. Esta es una aldosa. Cuando está escrito así, es una forma resumida de escribirla. Cuando vos ves escrito de esta manera la molécula, es carbonilo y hidrógeno. ¿Ah? Bueno, sigamos. ¿Qué más? Algunos ejemplos para repasar. Y acá empieza a hablar de la predicción de Hubble. ¿Recuerdan lo que yo les mostré con las flechitas, con los gráficos? Bueno, es esta fórmula un poquito más, me parecía más didáctica la otra que les mostré para comprender el proceso de la formación del enlace N-acetal, que es este enlace interno. Cuando algunos libros, como ahora en este momento estamos viendo, representan en la proyección de Fisher, representan al enlace miacetal de esta manera. ¿Ya? A mí me gusta más directamente caer en la proyección de Howard y ver que es cíclica, así, así. Me gusta más eso. En la proyección de Howard las ceto exosas es lo que vos en la diapositiva mía ves. ¿De acuerdo? Recuerden siempre que el carbono número uno con el número 5 o el carbono número 2 en las cetosas con el carbono número 5. Este análisis de Howard se hace en las hexosas, ¿de acuerdo? Porque si no, en las pentosas el enlace es extremadamente, bueno, normalmente es muy duro, es muy rígido, ¿ok? Está muy tensionada la molécula. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, lo mismo que yo les mostré, recuerden lo que les comentaba, que el ciclo da lugar a la formación de un plano, ¿sí? Y en el plano ese quedaban cosas por debajo y cosas por encima. Entonces, la predicción de Fisher, eh, lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda, y era importante. Todo lo que está escrito hacia la derecha va hacia abajo, todo lo que está escrito hacia la izquierda lo escribís hacia arriba del plano del ciclo. Esto es lo que te está mostrando acá el libro. Bueno, acá está mostrando cómo se realiza y se desarrolla el enlace hemiacetal. El modelo silla, considerando todos los ángulos del átomo de carbono, y el formato bote, que sería con esta otra puntita que está acá hacia arriba, ¿no? Las dos hacia arriba.
Son las configuraciones que puedo asumir. Entonces, a partir de la reacción que se produce, se constituye lo que nosotros hablamos o lo que yo hablé. Por ahí digo nosotros y parece que tengo personalidades múltiples. Lo que yo les comentaba que el oxidrilo que se constituía ahí podía quedar hacia arriba del plano o hacia abajo. Ese átomo de carbono, que antes era carbonílico, es el que se conoce como átomo de carbono anomérico. ¿Está? Átomo de carbono anomérico. En él se constituye ese oxidrilo. Cuando el oxidrilo está hacia abajo, se denomina alfa. Y cuando el oxidrilo está hacia arriba, el oxidrilo del carbono anomérico se denomina beta. Entonces ahí seguíamos construyendo de una manera cada vez más adecuada la nomenclatura de los hidratos de carbono. ¿Está? Se me volvió a apagar el monitor. Seguimos. Momento de tomar agua. Bueno, acá está la secuencia de cómo se va constituyendo el enlace hemiacetal. ¿De acuerdo? La propiedad de los azúcares que son reductores gracias a ese átomo de carbono. Los disacáridos era esta capacidad que todavía sostenía el carbono numérico de seguir reaccionando. ¿De acuerdo? Vuelvo otra vez a la imagen anterior que yo les presenté también de cómo se forma el enlace. Y lo que va a suceder acá va a ser la reacción de este carbono anomérico con un grupo alcohol. ¿De acuerdo? Acá lo está mostrando con un alcohol, con el etanol, ¿de acuerdo? Pero también puede suceder entre el grupo alcohol de otro monosacárido. Y de esa manera es la forma en la cual se van polimerizando estas unidades con lo que se denomina el enlace glicosídico o glucosídico. Vieron que acá dice enlace glicosídico alfa 1 con el 4. Siempre recuerden que la descripción el enlace glicosídico eh, tenés que expresar la posición del oxidrilo alfa o beta y decir, en primer lugar, el número del carbono numérico y en segundo lugar, guión, el carbono con el cual se ha vinculado. ¿Sí? Entonces, en la secuencia lineal de los polisacáridos, nosotros hemos trabajado siempre el concepto de alfa 1 4. Entonces, cuando vos tenés una ramificación, decís una ramificación alfa de quién? Del uno con el oxidrilo de quién? Del 6 por ejemplo. ¿Ah? Bueno, acá te está mostrando precisamente esto. Ven que en este texto los representan hacia arriba. Creo que yo lo que les mostraba de un enlace beta, sí, de un enlace glicosídico beta, lo hacía con líneas redondeadas. Bueno, no me gusta mucho, pero yo les dije que, bueno, los libros tratan de dar eh, la mejor imagen para que sea comprensible, ¿no? Entonces, entiendan que acá lo que se está combinando es el oxidrilo que está hacia arriba con este oxidrilo que está hacia abajo. Por eso a esta segunda molécula lo pone acá arriba para que se vea que es con el enlace del oxidrilo del número 1 del numérico hacia arriba, ¿no? Entonces este es beta 1 con el 4 del otro monosacárido. Entonces una vez que termina de referenciar o de mostrar eh, este, los tipos de enlace, cómo se van conformando, pasa al capítulo de los disacáridos. Arranca con la maltosa. Mira, acá dice, ¿viste? La hidrólisis de la maltosa da lugar a dos moléculas de glucosa. ¿No?
Y la característica, chicos, lo valioso de esto que es un punto fuerte para las preguntas del parcial. Eh, una glucosa más otra glucosa unido por enlace glucosídico alfa 1 4. Y si ustedes hubieran leído de forma detallada este capítulo, se darían cuenta que acá hay un error ortográfico también en la traducción. Mira, acá en el libro te está mostrando que del disacario, ya entendiendo que todo esto es una sola molécula porque está unida, del disacario, el carbono numérico que está acá en este extremo es alfa, pero fíjate el nombre que le ponen, beta maltosa. Acá hay un error, lo tienen que corregir, por favor, es alfa maltosa. Y la que está debajo es la beta maltosa. Eh, Recuerden que yo les comenté que el disacario ya como una unidad eh, puede ser alfa o beta. ¿Está? El disacario. Pero, vuelvo otra vez a insistir, la, la composición, cómo está conformado y qué tipo de enlace glicosídico tiene, es lo que define al disacario, ¿sí? Si vos sacás el enlace glicosídico, en vez de definirlo como alfa 1,4, lo definís como beta 1,4, no es maltosa. ¿Será un disacario? Bueno, pero no es de interés biológico en el ser humano. Existen, por supuesto, ¿sí? En la beta maltosa. Pero mira, fíjate una cosa también. Mira lo que dice acá. Beta maltosa y beta maltosa. Y acá te dice alfa. Claro, muy bien. Acá hay otro error, ¿ves? Perfecto. Tiene que corregir esas cosas, chicos. Por eso interesaba que veamos el libro. Corrijan, debe haber un hidrógeno, no pueden haber dos oxígenos, ¿sí? Entonces ahí el hidrógeno está hacia abajo. ¿Mm? Muy bueno, muy pero muy bueno. La lactosa, también vamos a tener alfa y beta lactosa, pero lo que yo les destacaba en la clase, la motorrotación está por encima, por acá arriba. Y es una definición muy simple. Eh, la lactosa, miren, recuerden, unidades de galactosa primero y en segundo lugar glucosa, ¿sí? Ahora llegamos, ¿verdad? Ya vamos a ir avanzando. Entonces tenés, uy, paren que se me apaga la pantalla. Enlace glicosídico beta, por eso está hacia arriba, del 1 con el 4. Ah, tengo una tendinitis, no, no. Eh, del 1 con el 4 me pasa de todo. De la beta galactosa con la glucosa. En este caso la dibujaron beta, por eso se llama beta lactosa. Pero si yo a esta glucosa me hubiera dibujado con este oxígeno en posición alfa, sería la alfa lactosa. Lo mismo que antes, ¿no? Sigue siendo un azúcar reductor, ¿de acuerdo? Después habla de la sacarosa. Recuerden que, bueno, acá está escrito un poquito dado vuelta de lo que yo les había presentado, pero es lo mismo. Es el enfoque de el hecho de que se vincula la glucosa con la fructosa con un enlace alfa 1,2, de manera tal que los carbonos anoméricos eh, se, se combinan y ya quedan sin capacidad de seguir reaccionando, ¿no? Y esto es lo que a este azúcar lo vuelve un azúcar no reductor. ¿Por qué? Porque los carbonos anoméricos ya están, mira acá dice, es un azúcar no reductor, ¿eh? Y no presenta muchos otros. ¿Eh? Esta, por ejemplo, eh,
esto que estoy señalando acá, a ver, por ejemplo, ¿viste? Estas cosas así que son pequeñas pistas, eh, bueno, ¿por qué no ser una pregunta de parcial, ¿no? O sea, detalles así como eso, ¿viste? ¿Posee mucha flotación? ¿Qué disacárido no posee mucha flotación? Ah, sacar dos. ¿Qué disacárido es no reductor? Me presento algunos disacáridos, uno que existan y otro que no existan. O te digo, alfa maltosa, beta lactosa, alfa lactosa y sacarosa, o alfa sacarosa, o beta sacarosa, no sé. Te coloco alguno, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy, en función de esas pequeñas pistas, así se van construyendo las preguntas del pasaje. ¿No? Polisacáridos, bueno, es un poco este juego de palabras que yo les hice, es una secuencia de unidades de monosacáridos, ven acá lo tienen. Estas unidades de unión alfa 1,4, el glicosídico, ¿de acuerdo? Y las ramificaciones, eh, acá está, la cadena y la ramificación, la cadena de ramificación. Entonces, alfa 1,4, ramificaciones alfa 1,6. Acá está tratando de hablar, o de escribir, mejor dicho, porque los libros no hablan, pero eh, describe el enlace donde se produce la ramificación de la cadena, alfa del 1 de este hidrato de carbono de este extremo, con el 6 de la cadena que va por acá abajo. Y el enlace glucosídico, alfa 1,4. El glicógeno o glucógeno, eso tiene que ver con la traducción, eh, habla de en dónde está, que está en el citoplasma, que pertenece al reino animal y que la diferencia particular es que se muestra muchísimo más ramificado que el, el almidón. ¿Está? Entonces acá te dice que las ramitas ocurren con mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, ese sería el detalle de el almidón. Ven acá, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que existían algunas enfermedades por acúmulo de glucógeno, por ejemplo? Bueno, ahí tienen el ajuste de la medicina, enfermedad de von Guerke, enfermedad de Cory, enfermedad de Macandri. Ustedes se preguntan, ¿tengo que saber eso? ¿Y saben qué? Es que están estudiando medicina y tienen que saber de enfermedades. Así que es un sí, ¿de acuerdo? Bueno, después te presenta la celulosa. Bueno, el punto con el que yo cerraba la clase, ¿no? O sea, qué gran valor tiene para la biología eh, tan solo la posición de un oxidilo, ¿viste? O sea, la posición beta, nada, hace la diferencia total, ¿no? Recuerden que yo les comenté muchos detalles positivos y a favor de la celulosa, para poder recordarlo, ¿sí? Que no lo podemos digerir, este, que previene enfermedades, ¿de acuerdo? Todo eso lo van buscando en el Harper y en el Page. ¿Sí? Entonces, ¿viste lo que dice acá? Es una función dice, mira, algunas bacterias solamente la pueden degradar, ¿de acuerdo? Eh, agregar fibra a la dieta, ayudar al movimiento de los materiales, lo que yo le decía, el peristaltismo, pa- eh, previene el estreñimiento, disminuye eh, la posibilidad de cáncer, de la permanencia de sustancias tóxicas en el epitelio del intestino, disminuye el colesterol, disminuye la absorción de lípidos. Bueno, un poquito de lo que yo me estuve explayando, bueno, está resumido en esta pequeña frase. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué nos quedó pendiente? Nos quedaron, ¿qué cosa? Algo que me había preguntado una compañera por ahí.
Me habías preguntado algo de que si agregamos los compuestos con hidrato de carbono, los complejos, eh, los glucoconjugados. Mira, los glucoconjugados, bueno, Rosario y para todos los compañeros, sí van a ir porque a medida que vayamos avanzando, por ejemplo, en lípidos, ahí vas a tener una descripción de los glucolípidos, ¿sí? Cuando vemos proteínas vamos a ver glucoproteínas, todas estas moléculas que también forman parte de la estructura de la membrana celular, bueno, ahí tienen varios glucoconjugados, pero vamos a ir viendo eh, a estos glucoconjugados, los vamos a ir incorporando. Acá, como ven, este capítulo termina de una manera así muy corta, muy fría. Harper no lo hace así, Feducci tampoco, por eso tienen que ampliar, pero ya van a ver que la clase que viene vamos a trabajar precisamente con esto, ¿no? Con la identidad celular asociada a la secuencia de los polisacáridos ligados a las proteínas de membrana, a los glucolípidos también, ¿de acuerdo? El hecho de que cuando la manosa es en la membrana celular el último monosacárido de un glucolípido, de una glicoproteína, bueno, eso le otorga especificidad de especie, ¿no? Recuerden que las secuencias o las pequeñas cadenitas de, de hidratos de carbono que tienen estas macromoléculas tienen que ver con la identidad celular. ¿Mm? Y creo que habíamos llegado hasta acá. Bueno, sí, es todo lo que habíamos trabajado en la clase pasada. Lo demás, lo que sigue es lípidos. Bueno, no sé, comentarios. A ver, perdón. ¿Qué es la conformación en silla? Bueno, mira, es la representación gráfica más, perdón, más parecida a la realidad, eh, que es la representación gráfica de el modelo de Howard de una molécula cíclica de hidrato de carbono, respetando los ángulos de precisamente eh, del carbono hibridado CP3. Esto, esto que está acá. Esto es forma silla. Si vos respetas los ángulos de estas pirámides, vos podés, si lo dejás así espontáneamente, como una sillita, queda tal cual, como si fuera una reposera. O lo volvés a sacudir, y te pueda quedar acomodado como si fuera un bote así, hacia arriba. Y la base y las dos puntitas para arriba. Son las dos configuraciones que asume o que se encuentran en el espacio estas moléculas, forma silla o configuración bote. No es reductora porque sus carbonos anoméricos están reaccionando entre sí, por lo tanto no pueden seguir reaccionando con otros a ellos. Y eso tiene que ver con el hecho de que han perdido la capacidad de ser reductores. Los otros disacáridos son reductores porque en un extremo de la molécula todavía tienen carbono anomérico. Ya me estoy quedando sin garganta. Perdón. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Les pareció bien el resumen? Hemiacetal o hemicetal es un error ortográfico. Se llama hemiacetal, es lo mismo. ¿Sí? Y por eso, un error ortográfico de ese tipo, recuerden que no hace a la esencia de una pregunta. ¿Está? El enlace es el mismo, chicos. El nombre del enlace es el mismo. Lo importante es que cuando ustedes dicen el enlace hemiacetal, recordar que están hablando del enlace intramolecular. ¿De acuerdo? Y cuando ese enlace se produce con otra molécula, se llama enlace acetal o glicosídico o glucosídico. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ayer les pregunté por qué el azúcar impalpable era más dulce que el azúcar común.
Nada, me quedé con las dudas. Bueno, preguntas, preguntas. Creo que este capítulo es un capítulo muy amigable, agrega algunas palabras claves, como predicción de Fisher, predicción de Howard, carbono numérico, carbono quiral, enantiómeros, ¿sí? Estereoisomería. Mira, saber que existen, no formularlas, porque no me voy a ocupar de eso. Eh, las reacciones de las que nos vamos a ocupar para el parcial son estas que yo les he comentado ahora. Cómo se va conformando el ciclo y cómo se relaciona un monosacárido con el otro. ¿Sí? Saber que tiene propiedades y la capacidad de tener reacciones de oxidación, eso se los he mostrado como una filmina resumen. Vieron que no nos paramos en esa filmina a describir la reacción química. Bueno, no era algo que por hoy me interese en este capítulo. Después veremos de qué manera en lípidos, en proteínas, eh, se combinan los hidratos de carbono. Es decir, todo se va integrando, no está solo. Los temas no son, creo que ustedes se han dado cuenta que los temas no pueden ir aislados. eh, Van secuencialmente cada vez incorporando eh, el contenido anterior para seguir escribiendo la materia. ¿Cuál era para? Me mataste, bueno, a ver, para, me perdí en la lectura. ¿Los puntos cuáles? Eh, no, de cuando estaba anunciando, acuérdate que estaba, lo que estabas repasando recién, no son puntos claves, sino lo que estabas repasando era en este capítulo que a medida que vamos avanzando en la materia, ¿viste? Porque yo por ahí siempre digo que la química es como un nuevo idioma, ¿viste? Que vas agregando palabras, que vas agregando algunas, algunas nuevas definiciones que antes nunca trabajaste, nunca la viste. Bueno, entonces yo me pregunto, me estaba preguntando en voz alta, ¿qué cosas agregamos en este capítulo? En este capítulo, el concepto de aldosa, cetosa, el concepto de carbono quiral, el concepto de estereoisomería, el concepto de propiedades ópticas y las descripciones de cada una de ellas. Agregamos el concepto de carbono quiral, agregamos la descripción de el enlace alfa y beta en el carbono numérico, agregamos el concepto de carbono numérico. Otra cosa que nunca antes habíamos hablado es la reacción hemiacetal. Otra cosa que no habíamos hablado nunca es la reacción acetal, que también es el enlace glicosídico o glucosídico. Em, ¿Qué más hemos hablado? Hemos hablado de disacáridos, oligosacáridos, sacáridos, polisacáridos. eh, Reconocer e identificar que dependiendo de la complejidad, el almidón está en los vegetales o el glucógeno está en el reino animal, aunque la composición general es la misma, nada más que la complejidad es diferente. Y creo que, nada, esas son las cosas nuevas que hemos agregado, ¿no? Proyección de Fisher, proyección de Howard. Eh, y bueno, creo que nada más. El concepto de eh, la letra D y la letra L. Y también hemos hablado de dextro rotatorio y levo rotatorio, son las palabras claves que se simbolizaban con el signo más y el signo menos. Estoy haciendo memoria en voz alta, a ver si me olvido de algo más. Eh, ¿Se acuerdan que yo hablé en la clase y es muy importante? Eh, Cuando hacíamos la nomenclatura de hidrato de carbono, acordarse de la similitud de los piranos y los furanos, ¿sí? ¿Recuerdan que decíamos alfa D más menos glucopiranosa o glucofuranosa? Bueno, en la nomenclatura de esa manera, tal cual como la trabajamos en la teoría, ¿sí? Sí, no, no más, Juan, lo que tenés acá en el Word, ¿sí?
lo que tenés en el web. Ya después vamos a ir hablando algunos compuestos que, que son más complejos y que tienen, entre otras macromoléculas que todavía no vemos, tienen hidrato de carbono, ¿sí? Bueno, no sé qué más les parece. Creo que hice un breve resumen y pensé en voz alta el glosario de términos nuevos que hemos incorporado. Que en realidad las preguntas van por ahí, ¿no? Por evaluar si comprendiste o no estos nuevos términos que se agregaron, ¿no? En el Harper y en el Wolf aparece más. Bueno, por ejemplo, recuerden que sí o sí tienen que ampliar por Harper y Perucci. Y la línea de base es esta, ¿no? Y fíjate que los otros compuestos que te agregan en los libros, como están más diseñados hacia la bioquímica, eh, te agregan compuestos, te mencionan compuestos de mucho valor en el metabolismo del ser humano, ¿no? Así que bueno, ahí te vas a ir dando cuenta del rol del sorbitol, la celulosa, la silosa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como un azúcar que sirve para medir la integridad de la absorción intestinal, ¿tá? Y sí, si son de interés médico los tenés que agregar, Juan, ¿de acuerdo? Pero no te estoy diciendo que sepas la fórmula, en lo que se refiere a la fórmula se trata de esto, ¿no? Que estamos viendo ahora. Sí, todo lo que son de diagnóstico médico los tenés que saber. Por eso les pido que agreguen Harper y Feducci, ¿está? Y vuelvo a decirles que Wolf ahora se queda corto. Hace un gran esfuerzo, pero bueno, no habla de bioquímica pura, ¿ok? Preguntas, preguntas. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Hemos hecho una revisión y un glosario de términos hacia en el aire, ¿no? Recuerden que hacia ese lugar van las preguntas, se lo acabo de decir. Poner en evidencia que ustedes comprendieron estos nuevos conceptos, ¿eh? Ah, el tema de la lactasa. Sí, acuérdate que el desafío lactosa. El, yo les dije que todos los individuos, salvo algunos, excepcionalmente que tienen el diagnóstico efectivo de un déficit de lactasa, los intolerantes a la lactosa, todos somos, todos fuimos lactantes. Entonces, ¿por qué hoy no toleramos la lactosa? Y porque hemos dejado de exponer nuestro tubo digestivo a la lactosa. Eso es. Y que si esa capacidad se puede recuperar, sí. Sí, 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 un nutricionista te ayuda a recuperarlo de a poquito, haciendo que nuestro genoma vuelva a expresar la enzima que degrada la lactosa. ¿Mm? Fíjate que cuando estuvimos en la clase yo fui destacando que las que tenés que saber sí o sí son las que estaban siempre en el cuadrito coloreadas, ¿sí? Son las que usamos con mayor frecuencia. ¿De acuerdo? Lo que te sucede es que cuando estudias el concepto de diáster isómero, todo eso, sin darte cuenta vas aprendiendo las otras porque eh, es natural, solo lo haces porque ves, a ver, ¿cuál es el diáster isómero de la glucosa? ¿Cuál es el de la galactosa? Y vas encontrando eh, en la misma familia de compuestos ejemplos de lo que vas estudiando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas? Lean. ¿Vieron que este, hoy puse en evidencia que en el libro hay algunas debilidades ortográficas, ¿no?
Así que bueno, tengan cuidado, no vayan a confundirse, a equivocarse con eso. Espero que lo hayan corregido a medida que iba charlando con ustedes. Así que bueno, tengan cuidado. Revisen bien el concepto, revisen bien el dibujito con el subtítulo, ¿no? ¿Comentarios? ¿Alguna otra pregunta? Si les parece, podemos ir cerrando la grabación por acá, ¿les parece? La grabación, vamos a terminar. Los que están remarcados en la clase,